hacer una oración para invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio, allí donde estamos, y de sus santos ángeles. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, deseamos presentarnos ante tu trono, Señor, reclamando la promesa que tú nos has hecho que donde dos o tres se reúnan en el nombre de tu Hijo, tu presencia estará con nosotros, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos acompañas, gracias por este hermoso sábado. Y también ayúdanos, Señor, a entender tu santa palabra. Te lo rogamos Amén. en Jesús. Amén. 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 Otra vez, feliz sábado. Feliz sábado. Está el hermano Arturo entrando de nuevo, está entrando. Y hoy tenemos una linda lección. Es una lección muy descriptiva de uno de los grandes atributos de Dios, o varios de los grandes atributos de Dios. Dios es creador, Dios es justo, Dios es misericordioso. Hay una figura en la Biblia que siempre me ha gustado muchísimo, la tengo en mi mente muy, muy seguido. Hermano Arturo, hermana Pilar, feliz sábado. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Hola, hermanitos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, Mercedes. Y la figura que mencionaba es la figura donde Dios dice que su trono está sentado en la justicia. Es el fundamento de su trono es la justicia. Pero la misericordia va delante de él. La perfecta relación de la equidad de Dios en cuanto a ser justo y a ser misericordioso. Y eso es lo que vamos a mirar ahora, porque ese fundamento es el que Dios es y utiliza para gobernar, para reinar. Hoy tenemos en nuestra lección de hoy, el título es El Señor Reina, ¿sí? Y el versículo de memoria dice así: el Señor reina, Salmo 93:1, ¿sí? Voy a quitar un micrófono. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Salmo sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. Dios es soberano. A veces no entendemos, especialmente la gente que no conoce a Dios, que la soberanía de Dios implica algo incomprensible a la mente humana, a la mente que está permeada en el pecado. ¿Por qué Dios permite? Dios, estos días miraba un reportaje en YouTube donde un joven le pregunta a otro joven: ¿tú crees en Dios? No, no creo. ¿Por qué? Porque no puede haber un Dios donde... Y empezó a describir los males generales de la civilización de nuestra especie. Existen muertes, existen dolor, existen guerras, niños inocentes mueren en la guerra, gente que se enferma, etcétera, etcétera. No puede haber un Dios que permita todo eso. Por eso no hay Dios. Es una creencia que nosotros, los seres humanos, recurrimos para compensar esa falta de entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano y en su soberanía Él ha permitido que se manifieste un misterio para que se sobremanifestara otro misterio, que son los dos grandes misterios que todavía no lo entendemos y no nos alcanzará la eternidad para entender el misterio de la piedad. Y hoy no podemos entender el misterio de la iniquidad. Dios lo entiende, nosotros no. Dios reina sobre un cielo completamente armonioso, excepto este planeta. Salmo sostiene inquebrantablemente, como dije, la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida
a quienes los cumplen. El Señor es un juez justo que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos, no los nuestros. La última oración es la que creo que completa adecuadamente el cuadro completo. ¿Ustedes escucharon alguna vez que Dios dice, ¿cómo puede haber un Dios justo cuando los impíos prosperan? Miremos a nuestro alrededor. Se está levantando un gran imperio llamado Babilonia, la grande, la madre de las rameras de esta tierra, la madre de las abominaciones de esta tierra, delante de nuestros ojos hoy. Se está levantando de una manera acelerada. ¿Y por qué Dios lo permite? Los ricos que financian guerras, asesinan a millones con el propósito de vender medicamentos y tantas otras verdades que existen. ¿Y cómo podemos obtener que Dios es justo y que Él castiga a los malos y da prosperidad a los buenos? Hoy estamos viviendo en el mundo del revés. Pero Dios castiga a los malos y recompensa a los buenos según sus tiempos y no los nuestros. Dios tiene sus tiempos. Y los tiempos de Dios se están acercando a la obra que Él debe hacer en este mundo. Hay una obra de intervención divina, una obra donde Dios tomará las riendas de este mundo por sí mismo en la persona del Espíritu Santo, donde comenzaremos a experimentar como el pueblo de Israel, donde salió de Egipto hacia la Canaán terrenal, este pueblo de Israel espiritual irá a la Canaán celestial y Dios empezará a orar milagros, intervenciones sobrenaturales, intervenciones que nosotros no tenemos idea. Para que Dios pueda intervenir en esto, Dios tiene sus tiempos. Dios terminará con esto, sabemos pronto. No nos gusta dar fecha, a mí no me gusta dar fecha, pero creo que no falta mucho tiempo. Hay una agenda que todos conocemos, la famosa 2030, o sea, de acá a 6 años. Si es que llegamos al 2030, si es que llegamos. Pero esto se viene muy, muy delicado. Entonces comenzaremos a notar aquellos que están bajo la soberanía de Dios, bajo el cuidado de Dios, que los tiempos de Dios comenzarán a cumplirse pronto. Y Él empezará a, a gestionar este gran conflicto de una manera diferente. La hermana White le llama, va a hacer de la forma más inverosímil, la forma más simple, donde nosotros creemos que donde tiene que haber un pastor con una oratoria tremenda, con unos pergaminos de capacitación, etcétera, etcétera, y conocimientos teológicos, Dios va a usar hombres sencillos. Jesús separó a carpinteros, sus hermanos, pescadores, hoy llamémosle en el lenguaje siglo XXI, albañiles, fontaneros, pintores, pladuleros, gente de oficio común. Pero esa gente le dio vuelta al mundo con el evangelio que tenían que predicar en la fuerza del Espíritu Santo de la primera lluvia también. Esa historia se va a repetir pronto. Dios desechará la gran mayoría de las grandes luces, cráneos, como así decimos regularmente. Esa persona que hoy todo el mundo se calla cuando ellos hablan. Y cuando lo presentan, están describiendo sus logros académicos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y Dios dice, no, esta gente a mí no me sirve. ¿Dónde está esa hermanita, ese hermanito que no tiene para llegar a fin de mes y hace 10 años que usa el mismo zapato? ¿Dónde está? Bueno, ese me sirve.
porque Dios va a comenzar a reinar de una manera muy diferente en poco tiempo. Dios tiene pactos con su pueblo, ¿sí, hermano José Antonio? Este reinado de Dios en su creación, como ya ha indicado el hermano Gerardo, está, cuando lo estudiamos a fondo, vemos como Él reina sobre toda la creación, pero Él tiene un pueblo. Este pueblo, en primer lugar, fue Israel, que lo cuida de una manera especial. Es lo que podemos llamar en Israel literal. Pero además de este pueblo, ¿eh? que entendemos el pueblo judío, Dios tiene un pueblo que se identifica con este primero, pero que es mucho más perfecto, que es el Israel espiritual, que ya lo ha indicado también el hermano Gerardo. Este Israel espiritual que somos nosotros, que somos todos aquellos que adoramos a Dios como Rey. Él nos gobierna, Él es nuestro Rey. Y de esta manera el Señor con su pueblo literal, que realmente ha pasado a ser en su totalidad el pueblo espiritual de Dios, el Israel espiritual, es el que Dios cuida de una manera especial. Y atendiendo a lo que ha indicado el hermano Gerardo, de que vienen tiempos difíciles, el Señor nos guardará, el Señor nos salvará. Pero hay, y termino, un punto muy importante para nosotros, que somos un pueblo espiritual, que tenemos que tener, y los salmos cantan continuamente esta verdad. Tenemos que tener una fidelidad absoluta en Dios, para que en medio de lo que pueda venir de persecución, de dificultades, etcétera, si somos fieles totalmente al Señor, triunfaremos, venceremos y ese reinado de Dios se cumplirá en nosotros. Amén. Como decía antes, el pacto que tiene Dios, porque Dios hizo un pacto con su pueblo, allá hace 3.500 años más o menos, cuando lo realizó con Moisés. Con Moisés hizo un pacto, y Moisés le dijo, ve y dile al pueblo, yo haré un pacto con ese pueblo que es mi pueblo. ¿Sí? La lección nos lo dice de esta manera. El pacto de Dios con Israel desempeña un papel especial en la redención del mundo, porque anuncia la salvación del Señor. Él adoptó a Israel como su preciada posesión. De entre todas las naciones, hizo de Israel su pueblo. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando de su rebaño a pesar de su infidelidad y a veces de su abierta rebelión. Y si traspolamos al Israel actual, es exactamente la misma descripción. Dios tiene un pacto con su pueblo, el Israel espiritual, la iglesia adventista, que lo representa a él, ¿sí? Para darle la redención, a pesar de su infidelidad y a veces de su abierta rebelión. Pero hoy en día ese pacto es totalmente diferente al pacto que se hizo con Moisés, porque es la sangre de Cristo. O sea, el primer pacto lo hizo nuestro Padre Celestial con el pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero el pacto que hay ahora, que es con el Israel espiritual, o sea, tiene como una faceta diferente, porque es Cristo el que nos salva. O sea, creemos en Cristo y que su sangre es la que nos redime, porque ya no hay cordero que matar, ni toro para sacrificar. Bueno, ¿Entendido, pues? nosotros entendemos, muy buena la observación, Muy bien. pero hay que explicarlo. El mismo pacto que tuvo Israel, que era de obediencia, Dios le dijo, ustedes serán mi especial tesoro. Y yo con ustedes haré un pacto,
un trato. Si ustedes se mantienen en mis leyes, ustedes serán eternos, su nación será eterna y obviamente ustedes serán quienes pastorearán a todas las naciones. El pueblo de Israel no entendió el contenido espiritual de todo lo que significaba ese pacto. Ellos lo entendieron de una manera que el pacto comenzaba y terminaba en una función ceremonial. Por eso ellos no entendieron el contenido, o llamémosle el espíritu de la letra y no la letra de la ley de Dios o de la palabra de Dios. Por eso ellos, cuando vino Jesucristo, que era el mismo pacto que tenían con nosotros, que era de fidelidad. O sea, Dios quería un pueblo fiel, que no se volcara a los dioses, que no se volcara a la idolatría, que se mantuvieran saludables, que fueran personas honestas, con balanzas justas, que no quisieran un rey como las naciones, sino que Dios mismo sea su rey y su legislador. Es decir, todo eso el pueblo de Israel lo desechó. Digo, no, nosotros queremos ser como las naciones, nosotros vamos a continuar siendo como todas las naciones. Por eso Dios desechó a ese pueblo, porque no entendió, es malo, a quien se le dio el santuario y todo lo que significa el funcionamiento con sus liturgias, el mismísimo pueblo de Israel no lo entendió nunca. Porque cuando vino el cordero que quita el pecado del mundo, y no el corderito que era símbolo, era una figura, era algo para que de generación en generación dijeron, alguien inocente como ese cordero tiene que morir. Entonces ellos no entendieron en la parte espiritual, entendieron que seguían, era solamente el cordero, el animalito. Y ese corderito, de generación en generación, los purificaba a ellos. Entonces, cuando vino Jesús, que era Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo miraron al hijo del carpintero y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? No, te estás equivocado. Ellos miraban al santuario donde se quitaba el pecado del mundo, porque entendían que la ley ceremonial era todo, ¿sí? Sin embargo, Cristo vino a darle el verdadero evangelio, que lo entendieron gente simple, gente que no eran doctos. Los fariseos lo odiaban, los saduceos, los escribas, los levitas, nadie quería, salvo excepciones, nadie quería saber de él. Y hoy en el Israel espiritual nosotros entendemos que a Dios gracias, Dios le dio la luz a este pueblo para que entendiera el verdadero concepto y funcionamiento del santuario, tanto terrenal, que ya no existe, pero que es una sombra que nos lleva a mirar el santuario celestial. No podemos entender el santuario celestial donde Cristo está ahora si no entendemos el terrenal, cómo funcionaba hace 2000 años para atrás. Por ese pacto que Dios había hecho, que era de fidelidad. Cuando un hombre y una mujer se casan, los une un vínculo afectivo muy fuerte y muy especial. Un hombre no puede tener un mismo vínculo con dos mujeres, o con tres, o más. Ni la mujer puede tener el mismo vínculo afectivo con dos hombres, o tres o cuatro. No es así. Es uno y uno. Aquí nosotros en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 25, también leemos, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en el libro de Hebreos 9:15 dice también, así que por eso es mediador, está hablando de Jesucristo, de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El pueblo judío se quedó en el atrio, se quedaron con el primer pacto que se hizo, no reconocieron a Jesús, no aceptan su sangre como sacrificio expiatorio,
para perdón de pecados y siguen esperando a su Mesías, siguen con la idea de hacer un nuevo templo y están ya preparando los sumos sacerdotes y las novillas, las vaquillas rojas, para comenzar a sacrificar las nuevas. O sea, como dije, se quedaron en el atrio. Por eso hice la salvedad del nuevo pacto que hizo Dios con el pueblo espiritual, que ya no se necesitaban de machos cabríos, de corderos ni de toros, porque esa sangre no bastaba, porque eso prefiguraba al Mesías, a nuestro Salvador, que vino y derramó su sangre por nosotros. Y solamente por fe podemos ser salvos, por fe en ese sacrificio expiatorio. Era todo. Amén. Amén. Bien, nosotros tenemos, a ver, hermano Arturo, Ujú. tú quieres, te escuchamos, hermano. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Eh, Estaba meditando un poco mientras estaban comentando esto, ¿no? El problema que tiene, bueno, que tenemos los seres humanos, ¿no? De que nos afecta mucho lo que vemos, ¿verdad? Lo que vemos con nuestros, lo que apreciamos con nuestros sentidos. Y el Señor, sabiendo el problema que tenemos, que nos concentramos en las formas, en la, digamos, sí, en los símbolos, en las formas y no trascendemos a veces fácilmente al significado profundo que tienen las cosas. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios para poder ir más allá de la letra, ¿no? Que sea el Espíritu el que nos muestre el significado de lo que está ahí escrito, el pensamiento traducido a través de seres humanos, el pensamiento de Dios. Está como, eh, eh, hay una necesidad imperiosa ahí de que nosotros llamemos al Espíritu de Dios para que nos muestre, Él que inspiró las Escrituras, el significado interno de esa palabra, ¿no? Y vemos como incluso en el mandamiento que nos dice el Señor que no hagamos imágenes que representen a Dios, porque Él sabe el problema que tenemos, ¿verdad? Y además que no podemos encerrar a Dios en una forma, ¿no? Y el Señor necesitaba instruirnos y educarnos en la forma en que nosotros teníamos que esperar al Mesías, en el tiempo en que estaban las leyes ceremoniales y todo lo que representaba el sacrificio de Cristo, como el Cordero que era inmolado, ¿no? El santuario, ¿no? Fíjense que incluso el pueblo de Dios llegó a concentrarse tanto en la imagen, en el símbolo, que perdió de vista el significado real de aquello que realmente representaban. Y es un problema que nosotros tenemos, si lo traspolamos a la actualidad, eh, corremos el riesgo también, los seres humanos, de concentrarnos demasiado en formas, en rituales, en tradiciones, etcétera, etcétera, y perder de vista el significado real y no acudir a Dios para que nos muestres el verdadero sentido de lo que Él nos quiere transmitir, ¿verdad? No quedarnos en la letra solamente y darnos cuenta de nuestra insignificancia, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad por nosotros mismos de interpretar el pensamiento de Dios que está escrito ahí en su palabra, ¿verdad? Necesitamos muchísimo, muchísimo darnos cuenta de que necesitamos urgentemente del bautismo del Espíritu Santo todos los días para poder mantenernos bien despiertos y atentos a lo que Dios quiere realmente de nosotros, y especialmente en el momento tan trascendental que estamos viviendo, cerca del fin del tiempo, ¿no? Amén. Eso. Quería, hermano, Sí, sí. por favor. Bueno, siguiéndote, Arturo, a tu idea, en este momento, lo que le ocurre a la humanidad, que ha perdido la fe en este Dios creador, y son muchos pueblos y culturas que adoran a la naturaleza, como si la misma naturaleza tuviera esta capacidad de ser creada por sí misma y de que va gestionando la misma naturaleza todos los acontecimientos que están ocurriendo. Pero es mucho más también lo que ha ocurrido en este momento en la historia, y es que el ser humano pasa a ser el mismo Dios,
se ve una adoración de sí mismo como si nosotros mismos nos hubiéramos creado. Pero es el Señor el que nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, esa falsa adoración de la naturaleza, esa falsa adoración de nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que está destruyendo la humanidad actual. Y como muy bien has dicho, es la iglesia adventista la que realmente está conservando, basada sobre todo en el sábado, ese Dios creador, ese Dios que reina y ese Dios que nos va a dar su misma vida eterna por su misericordia. Amén. Fijémonos, el hermano Arturo comentó algo, que el pueblo de Israel en la antigüedad, y sin desviarnos del tema, ellos entendieron la relación con Dios de una manera diferente a la que Dios deseaba siempre que entendiera Dios cómo su pueblo lo interpretaba. Hay un párrafo de la lección que dice: notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad, sino además hizo del antiguo Israel pueblo suyo, oveja de su prado. La noción de que son pueblo suyo y ovejas de su prado revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo. Pero esa estrecha relación estaba condicionada. Y ahora voy a decir algo que no deseo que sea mal interpretado, pero la estrecha relación que Dios deseaba tener era a través de la obediencia. Si Dios dice, ustedes guardarán mi pacto, no se irán tras dioses ajenos, dioses desconocidos, no tendrán una vida similar a la de los pueblos que los rodean, paganismo, no servirán a los ídolos, etcétera, etcétera. Y si ellos lo hacían, ese pacto de reciprocidad quedaba quebrado por su pueblo. Entonces, la obediencia era un requisito condicionante para que Dios mantuviera su pacto. Por eso cada 2 por 3 el pueblo de Dios apostataba, era llevado cautivo, era continuamente diezmado, a veces por las plagas, a veces por los enemigos que venían y le robaban las cosechas, etcétera, etcétera. Y Dios permitía que los agentes circundantes al pueblo de Israel lo hicieran sufrir para que ellos se volvieran de nuevo a su Dios. Y ellos volvían y renovaban el pacto. Venía un profeta y renovaban el pacto. Venía otro profeta y renovaban el pacto. Y después, ¿qué pasaba? Volvían de nuevo a la desobediencia. Y era un continuo de rebeldía. Esa es una figura de la cual nosotros, como pueblo adventista, estamos repitiendo, lamentablemente. La historia pasada se repite en la actualidad con la iglesia, con el pueblo espiritual de Israel. Si nosotros hubiéramos mantenido como iglesia esa obediencia a Dios, nosotros ninguno estaríamos teniendo esta escuela sabática y nuestros abuelitos espirituales adventistas ya estarían en el cielo si hubieran obedecido a Dios. Recuerdan lo que pasó en 1888, en 1901, cuando el ángel le dijo, esto es lo que pudo haber sido. Y no fue, porque ustedes fueron rebeldes. Ustedes no creyeron en mi palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que el pacto de Dios es una relación condicionante de lo que Dios como creador, como legislador en este mundo, Él ha separado a un pueblo para que sea luz que alumbre a las naciones. Y el pueblo adventista es llamado a ser luz para que alumbre a las naciones y lo terminará siendo. Pero cuando sea diezmado, exactamente como le pasó al pueblo de Israel, que desapareció el pueblo de Israel, pero quedó un remanente, que eran los apóstoles.
y los que habían creído en Jesús. Y con ese remanente, el mundo quedó iluminado del Evangelio. Pero este pueblo, el último día, también será diezmado, también será llevado a una reprobación de parte de Dios. Por eso el consejo del testigo fiel a la iglesia producirá un zarandeo grande, y en el zarandeo ese pueblo, lo que quede, el remanente, saldrá a dar la última amonestación. Los apóstoles dieron la primera amonestación, y a nosotros nos toca dar la última amonestación. En obediencia, y ese pueblo zarandeado es el que interpretará, se someterá al pacto de Dios, aún a costa de su propia vida, de su libertad, de su comida, de su seguridad, de su familia, de todo lo que tenga. No le importará nada, solamente obedecer a Dios. Y únicamente estar en obediencia con Dios. Y esa es justamente la esencia de la relación de Dios, el pacto de Dios y su pueblo. La lección, nos dice acá en el lunes el señor Reina, estrechamente ligado, mejor dicho, inseparablemente ligado, al concepto del Señor como creador, está el concepto del Señor como soberano, ¿sí? Como gobernante. La declaración del Señor reina se proclama solemnemente en salmos, en todos los salmos. Todas las citas que menciona, estuve mirando muchas citas, ahí es donde el salmo es una expresión continua de sus diferentes autores de los atributos de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, Dios es el legislador, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios tiene un pacto con su pueblo, Dios lo cumplirá, pero ese pacto es condicionante a los que se sometan a las propias condiciones del pacto. Entonces veremos la liberación de un pueblo al final del tiempo, porque Dios va a cumplir el pacto con este pueblo que en la Biblia, después de Apocalipsis 2, es llamado el remanente. ¿Sí? Sigamos y que dice así: el reinado del Señor se demuestra en sus obras de creación, salvación y juicio. El Señor establece su reinado sobre todo el mundo. El reino de Dios es un reino eterno, sin parangón en poder y majestad. El reino del Señor se basa en la misericordia, la justicia y la rectitud. Hay un concepto que nosotros como seres humanos no entendemos muy bien. ¿Cómo podemos conciliar el concepto de absolutamente justo con ser absolutamente misericordioso? Absolutos, en los términos absolutos, completos. Humanamente, nadie aquí, en las relaciones interpersonales de entre nosotros, podemos ser absolutamente justos y absolutamente misericordiosos. No podemos, porque estaríamos transgrediendo uno de los dos. O somos justos o somos misericordiosos. Imaginémonos, tenemos una novia o una mujer que nos traiciona. O tenemos un hijo desobediente. O tenemos un jefe que estamos mirando que roba. En fin, tantas situaciones. ¿Cómo podemos conciliar ser justos en nuestra relación con él y absolutamente misericordiosos? ¿Lo tenemos que denunciar o tengo que denunciar lo que hizo y él se va a volver contra mí, seguro, o ella se volverá contra mí? Y también ser misericordioso. No hacerlo. ¿Lo hago o no lo hago? En nuestra mente somos limitados y estamos en una esfera, en una burbuja que se llama mundo pecador. No podemos. Pero Dios sí puede ser absolutamente justo y absolutamente misericordioso. Por eso Él reina soberano en el universo. Y quien no quiso someterse a ese gobierno, a esa justicia y a esa soberanía, a esa misericordia de manera voluntaria y alegre, fue el gran rebelde. Y dijo, no, no es así. Y hoy todos los que le siguen tienen la semilla en su corazón de ser iguales a él.
Y cuando dejen madurar esa semilla de rebeldía, se transformará obviamente en una abierta rebelión. Por eso los impíos perseguirán a quienes no tienen cargos de nada que los condene la ley civil, la ley penal, no los va a condenar al pueblo realmente. No hicieron nada, son santos, son justos, no mienten, no roban, no hacen nada indebido, aman a su prójimo, están dispuestos a dar la vida por su prójimo y sin embargo son perseguidos y a muerte. Es lo incomprensible. Y eso es lo que en el mundo espiritual nosotros conocemos como el gran conflicto de un ser que gobierna soberano en el universo y un rebelde que dice yo no quiero someterme. Hay una frase que dice en Salmo 97:10, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Voy a pedir una opinión a aquellos que puedan hacerlo. ¿Por qué nuestro amor a Dios debe hacernos odiar el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? ¿Sí? Amor y odio. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. ¿Alguien quiere opinar? Hermano Arturo. Bien, hermano Arturo. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él mismo fue el que puso enemistad contra el mal en Génesis, ¿no? Es una cosa que no es natural en nosotros, es algo que es operación del Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Y no quiere decir que odiemos a las personas que, que llevan la obra del mal en sí mismos y en sus acciones. Se está refiriendo solamente al mal, es que solamente con ver a dónde ha llegado este mundo, ¿verdad? Las circunstancias en las que están, nosotros vemos solamente un ápice, la puntita del iceberg de la gran maldad que está operando en este mundo. Y Dios que lo ve, sabe que no puede volver a entrar en el cielo el mal, porque no se puede volver a repetir esta cosa tan terrible, tan trágica. Nosotros con nuestros sentidos tan limitados no podemos apreciar la envergadura de la maldad y la trascendencia que tiene la maldad, pero solamente tenemos que echar un vistazo a lo que ocurre en este mundo, en la historia de la humanidad, los desastres, el daño tan grande, los crímenes tan aborrecibles que se han cometido, ¿no? Viene de lo mismo. Y comenzó todo con la desobediencia, la falta de confianza en Dios, ¿no? Eso es lo que debemos, aquello a lo que tenemos enemistad, contra lo que tenemos enemistad, no contra el ser humano, que sabemos que al final del tiempo el Señor va a coger toda la carga de pecado y la va a poner sobre el culpable, Satanás, el que ha inducido a, a la humanidad a la situación en la que se encuentra. No quiere decir que no tengamos responsabilidades, claro que la tenemos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el mal, incluso cuando Jesús se enfrentó con Satanás, cuando vino a recuperar el cuerpo de Moisés, porque sabemos que al cielo no va nadie sin su cuerpo, así como lo hizo Jesús. Tampoco se fue Moisés ni Elías. Y vino y Satanás estuvo allí intentando lidiar con Jesús, ¿verdad? Él no emitió ninguna palabra de odio, ¿no? Sino solamente dijo, Jehová te reprenda. Y cuando estaba luchando con él en el desierto, en las tentaciones, tampoco manifestó ira ni nada, sabiendo quién representaba y sabiendo él qué es lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esto, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y el Señor puso enemistad contra el mal en nuestros corazones desde el Génesis. Ujú.
Bueno, yo quería opinar algo acerca del versículo este. Primeramente, Dios es un Dios perfecto, que además tiene más atributos: omnipotente, omnipresente, justo, misericordioso, tiene todos los atributos. Y al ser un Dios perfecto, Él mismo está en contraposición al pecado. O sea, Él es un Dios santo, habita en un lugar santo donde el pecado no tiene entrada, no tiene cabida. Entonces, si nosotros lo amamos a Él, que es un Dios santo, y que estamos también llamados a la santidad, a ser santos como Él es santo, no podemos conciliar con el pecado, porque el mal es otro sinónimo de pecado, y no podemos conciliar, o sea, tenemos que estar en enemistad. Al amarlo a Él, tenemos que entrar en una enemistad directa contra el pecado, contra el mal. Así pienso yo que es por lo que Él es un Dios santo, y por lo cual en el santuario donde Él habita no puede entrar la más mínima, la más mínima partícula pecaminosa. Amén. Hermano José Antonio. Este reinado de Dios está siempre atacado por los impíos. Y como ha dicho el hermano Arturo, sobre todo desde el principio, Lucifer, ¿no? Sin embargo, los que tenemos fe, esperamos la consumación de este reinado de Dios que se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo. Y esa es nuestra identidad, el Israel espiritual, que anunciamos la segunda venida de Cristo, además que es inminente, aunque no tenemos fecha, no hay fecha, pero que esta es la llamada que hace Dios a su pueblo actual, el Israel espiritual, que defiende el dominio de Dios con el sábado, que es el creador, y que defiende también esa consumación gloriosa de su reinado que se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, que es otro anuncio importante de nuestra identidad. Amén. Volviendo a la frase que habíamos comentado al comienzo sobre el pacto que tiene Dios con su pueblo, ¿sí? Y acá en el día miércoles dice, se acuerda siempre de su pacto, ¿no? Lo leo porque es interesante la frase. El primer párrafo dice, el pueblo de Dios está seguro porque el Señor puso su morada en Sión y estableció su pacto eterno con él como su posesión preciada. Esto está en Salmo 76, Salmos 94, Salmo 105. Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. Perdona sus pecados, lo dice Salmo 103, instruye, bendice y fortalece a su pueblo, lo dice Salmo 25, Salmo 29, 105. Los juicios de Dios se realizan para hacer volver al pueblo a la justicia y demostrar que Dios cuida de él, como lo dice el Salmo 94. El Salmo 105 en su conjunto muestra la fidelidad del Señor a su pacto en la historia de Israel. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios estuvo allí. Condujo providencialmente a José a Egipto y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. Lo comenta el Salmo 105. El Señor levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto con señales y prodigios en su favor. También en el mismo Salmo 105. En este pacto, la principal vocación de Israel era o es permanecer fiel al pacto, observando las leyes de Dios. Salmo 75, Salmo 105 lo mencionan muy bien. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo Israel. El mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios Todopoderoso y misericordioso, como lo dice Salmo 108. Es decir, Dios desea entablar
relación con el mundo en su plenitud a través de su pueblo. Pero el pueblo tiene que mantenerse fiel al pacto. Finalmente el pueblo de Israel sabemos que no se mantuvo fiel al pacto hasta las últimas consecuencias y Dios debió obrar un juicio sobre esa nación y fue desechada. ¿Sí? Esto pasó en el año 70, donde se ejecutó la sentencia después de haber matado al Hijo de Dios. ¿Sí? Esto obviamente era una manera, y es una manera de que Dios trata con justicia y misericordia a sus hijos, porque Él mismo, vez tras vez, continuamente llama a su pueblo a que Él dice, ven y hagan pacto conmigo, hagamos un acuerdo, entren en paz conmigo, hagamos las paces. Hay tantas formas en las que se expresa Dios en la Biblia para que nosotros regresemos a Él. Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora al garantizar el carácter inmutable de su gobierno y totalmente exigente al pedir al pueblo respuestas de confianza y obediencia a Dios. Y aquí nadie está hablando de que tú te vas a salvar porque eres un legalista o que la salvación no se alcanza por medio de las obras. Es cierto. Sin embargo, uno de los parámetros que Dios medirá a su pueblo del fin, y lo hizo durante toda su existencia, es su obediencia. Porque la obediencia, realmente la obediencia o la desobediencia, hablan mucho más que nuestras palabras. ¿Tú te imaginas que estás con tu cónyuge y tú dices que le amas y le amas y le vuelves a amar y le vuelves a amar y de pronto cada 2 por 3 te vas con un amante o con otra persona? ¿Qué clase de amor es ese? Tus hechos hablan más que tus palabras. Tú amas, 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 pero va y le pega los cuernos. Eso hacía Israel con Dios. O sea, ustedes se van como prostitutas. Es más, hay una figura que es un poco exagerada, pero Dios lo dice. Las prostitutas cobran y sacan beneficio, pero ustedes como prostitutas van y pagan para fornicar. ¿Cómo puedo yo reaccionar a eso? Ustedes son el colmo del colmo. Bueno, esa figura es la que el Señor nos dice a nosotros al final del tiempo, que el pueblo de Dios guardará sus mandamientos porque se somete al pacto. Y el pacto de Dios es un pacto eterno, siempre fue el mismo. Antes de la caída de Edén, era un pacto de obediencia. Yo le digo una cosa, tienen todos los árboles, excepto ese, no lo toquen, no lo miren, no lo coman, no, está ahí. ¿Era o no era obediencia? Sí, era obediencia. El Señor es legislador, el soberano. Él dijo, ese árbol no, todo lo demás sí, ese no. La hermana Juan menciona que ella visitó otros mundos en visiones. Ella vio también seres majestuosos, mucho más hermosos que la raza humana. Y le preguntó, ¿por qué ustedes son así tan superiores a nosotros? Y este ser le dice, nosotros tenemos ese árbol y nunca lo comimos. Esa era nuestra prueba. Ustedes lo comieron y se degradaron, nosotros no. Y no lo comeremos tampoco. Sabemos lo que le pasó a ustedes. Esa era la prueba del pacto. No solamente con la raza humana, con los ángeles. Los ángeles también tuvieron un pacto de obediencia. Van a obedecerme a mí, vengan conmigo. Van a seguir al gran rebelde, vayan con él. Y al final del tiempo se volverá a repetir la historia. Alguien levantó la mano, creo que Sí, Mercedes. la hermanita Mercedes. Sí, hermano. Mire, yo quería, como estamos hablando de obediencia, tenemos que hablar de principios, ¿no? Exacto. Y no mezclar los principios con los sentimientos, porque parece que el enemigo confunde al mundo cuando tú no eres
no te da lástima. Ay, pobrecito, fíjate, déjalo, no pasa nada porque siga así, pero estás rebajando los principios desobedeciendo al Señor. Si tú cedes esas cosas, estás faltando a la ley de Dios. Y creo que en los principios de sus mandamientos engloba todo, la caridad, el amor, el cuidado hacia los demás. Y cuando tú te mantienes en sus principios es cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú quieres lo mejor de ellos, porque están cegados y no ven nada más que la enseñanza de la oscuridad, del enemigo. Pero cuando le llevas la luz es cuando se dan cuenta de las necesidades reales y de que tú lo estás favoreciendo porque el Espíritu del Señor está en ti, porque tú andas en obediencia a sus mandamientos y te riges como Cristo por sus principios, porque no creo que en el mundo haya habido nadie como Cristo cuando estuvo en la tierra que manifestó más amor hacia los demás, pero se mantuvo firme en los principios, en la obediencia a su Padre. Y así pudo llegar su amor a los demás. Ese era mi... Gracias, hermana. Hermano José Antonio. Dios es absolutamente fiel a sus leyes. De hecho, en hebreo, edut es la palabra que significa ley, es decir, significa firmeza. Y esta palabra hebrea, edut, y significa firmeza, lo repito, viene nuestra palabra amén. Es decir, que la palabra amén significa firmeza, fidelidad. Entonces, Dios, que es firme absolutamente, a nosotros nos exige también firmeza, fiabilidad, ser totalmente obedientes a sus mandatos. Amén. Tu hermanita Mercedes ha tocado un tema muy sensible, hoy más que nunca, porque cuando Dios entrega un pacto a su pueblo, lo hace en base a su justicia y a su misericordia. Voy a darles una manera eficaz de relacionarse conmigo, que soy vuestro creador, vuestro redentor. Y están las leyes de la salud, las leyes de la obediencia, las leyes morales, las leyes sociales. Pero cuando nosotros rebajamos las normas, estamos ya despreciando la altura de las exigencias de Dios. Siguen siendo exigentes, pero rebajadas, licuadas, ¿no? Disminuidas y todos los adjetivos que se puedan parecer. Y nosotros creemos equivocadamente que seguimos siendo obedientes. ¿Sí? Y no es así. Para Dios no es así. Para nosotros puede ser, porque obviamente siempre tenemos una mente como la tuvo el primer Adán cuando fue increpado en el árbol, delante del árbol del bien y del mal, y le dijo, ¿qué has hecho? Ah, no sé. La mujer me diste, ella es responsable. Yo no sé. ¿Y tú, mujer, qué has hecho? Ah, yo no sé. Tampoco. Ahí está, la serpiente. Bueno, nosotros cuando tenemos esa actitud, pero ¿por qué rebajar las normas? Ah, no sé, lo mismo, esto sirve igual, ¿sí? Y muchas veces el engaño es más eficaz cuando está mezclado con mucha verdad. Y cuanto más proporción de verdad tenga, más difícil es de detectarlo, más difícil de resistirlo y terminamos siendo engañados al final. La Iglesia Adventista ha tenido en sus comienzos altas normas de convivencia, altas normas de relacionamiento entre los hermanos, altas normas de adoración, también del canto, entre otras características, muy altas. Y sin embargo, nos hemos ido conformando al mundo, porque el mundo lo hace. Entonces seguimos diciendo, Señor Dios, seguimos cantando cantos religiosos, seguimos asistiendo a la iglesia, pero ya a nuestra manera, no como Dios lo pide.
Y esa también es una forma muy eficaz del enemigo de quebrar el pacto. Y aunque no nos damos cuenta, es mucho más letal el resultado, porque si alguien viene, se presenta un pastor para dar un sermón un sábado a la mañana en bermuda, en chanclas y fumando, con una mano el cigarrillo, con otra pasando las páginas de la Biblia, va a levantar una cierta resistencia. ¿O no es así? Pero si se presenta un pastor con un buen traje, con una dicción muy buena, un tema muy interesante y un pergamino de diplomas, doctorado, licenciado y todo lo demás, pero nos enseña cosas que no están en la Biblia, no creo que le hagamos frente tan rápidamente ni fácilmente. ¿Por qué? Porque está revestido, no nos damos cuenta, está revestido de sacralidad, de decencia y todo lo demás. Esas son las herramientas que el enemigo usa, se disfraza, ¿sí? Y Dios conservará los suyos porque ellos estarán en comunión a través del Espíritu Santo con su Dios. Y Dios les irá impartiendo luz y conocimiento y sabrán discernir a dónde está el engaño para que puedan permanecer en su pacto. En Salmos, el día viernes dice, en el Salmo 86, versos 5 y 15, lo leo y dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En el camino a Cristo, el amor de Dios por los hombres, páginas 7 al 14, la hermana Juan nos menciona también una forma en que Dios tiene para relacionarse, que lo hace con el hombre. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Y la cita mencionada dice así: cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia. Y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Debemos mirar a la cruz, y solamente a la cruz, para comenzar a comprender lo que es la justicia y la misericordia de Dios, en nuestra mente tan limitada e infinita, y así poder acercarnos a ese trono de la gracia para hallar socorro en el oportuno momento que lo necesitamos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y el Señor te bendiga y te guarde a ti siempre. Es nuestro deseo y nuestra oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este interesante estudio, Señor, que tú nos muestras y te muestras como un Dios compasivo, pero también recto y justo. Ayúdanos a entenderte, Señor, por medio de la luz que tu Santo Espíritu pueda darnos en nuestra mente. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero saludar especialmente a mi hermano Ángel, que está con nosotros. Feliz sábado, hermanito. Feliz sábado, hermano Ángel. La señal estaba un poco débil porque entraba, salía, me imaginé. Que el Señor te bendiga, hermano. Bienvenido eres siempre. Y también está nuestro hermanito Carlos. Un saludo. Carlos. Nos saluda desde Argentina. Y obviamente, no hay palabra de nuestro querido pastor. Bienvenido, hermano Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Que el Señor te bendiga.